Hey, aló, what's going on? Yo soy Ancanas von Liechtenstein y sean muy bienvenidos a esto que es Lu Vampire. Vamos a seguir esta seguidilla de capítulos sobre toda esta situación. Ya empezamos con un pre, así que vamos a darle con el inicio, así que va a ser, se va a tener que eh, pues otra vez mencionar un poco de el tema anterior de cómo fue antes para darle introducción al inicio. Y nos estamos viendo empezando con ese tema. Bueno, creo que algunos vivimos y pudimos ver algunos cambios. A mí, bueno, pude ir poco a poco como fue la adaptación algunos de algunos ámbitos para y cómo fue evolucionando a lo que como estamos ahora, que fue por ejemplo vialidades. A mí yo que todavía pues en febrero salí a correr un rato, alcancé a ver que cambiaron ciertos tipos de vialidades ya que cerraron algunos lados, y cosas así para eh, para lo que fue para los más recurrentes, que por ejemplo era hacia el centro de la ciudad y así. eh, Pasaban los coches y a lo que yo o se pudo ver en las noticias era que solamente pasaban en coche los una persona por coche o así. En el transporte público, por ejemplo, supuestamente iban a ser la mitad de lo que podían llevar. Y preguntaban bueno, más bien cuando iban los coches, porque por la forma en cómo tenían cerradas las vialidades, eh, abrían y cerraban para dar paso o no. Y si preguntaban sobre todo los coches en si a dónde iban o si o se fijaban en cuántos pasajeros y cosas así. Cómo fue cambiando toda esa parte. Ya menciono, claro, está en cómo fueron los cambios en algunas clases, en cómo se suspendieron algunas clases, en cómo se manejó lo que son los classroom y toda esa parte. Y también en donde creo que se vio un poquito más en los supermercados, ya que bueno, yo que todavía eh, a principios fui y que no había, solo había ciertas señalizaciones, no había tantos cambios. Sí, todavía estaban están en lo que es ya la distancia, están señaladas, pero pues yo no sabía y tampoco me había fijado, no los había visto. Entonces ya estaba formado y estaba pues atrás luego del carrito que estaba delante de mí. Y pues sí se me quedaron viendo, pero usualmente me pasa así que no, no supe en realidad cuál, si fuera ese el motivo u otro. Hasta que ya vi a mi alrededor y sí vi que estaban señaladas con cintas los lugares, pero que en sí la mayoría de la gente pues no. Creo que hasta ahora no siempre se ha respetado eso como muchas otras cosas. Y en ese entonces todavía no había tan estrictas o tantas medidas.
ya que se entraba normal. Ahora pues como pueden ver ya las cosas van cambiando. Empezaron a cerrar muchos negocios y había ciertos como un tipo toque de queda. Es solo cuestión de que pues, los negocios ya abrían hasta cierta hora y ya cerraban en cierta hora, porque de una u otra forma se trató de controlar todo el tráfico de personas en vialidades, tanto en transporte como pues mucho más la gente que iba a estar ahí, porque en el centro se acumulaba mucha gente y por sobre todo en jardines y así, aunque ponían cintas y demás, pues realmente al parecer seguía. Ya después, eh, conforme se fue toda esta acumulación de gente, se fue transformando por el cierre de negocios, por cómo se iban tomando las medidas, que incluso se llegó a, eh, todavía en una de las vueltas que me di, se llegó a que los tránsitos, policías, etcétera, estaban regalando tapabocas. Y también pues que salió la normalidad de que hacían creo que hasta 1400 o algo así, no recuerdo bien cuánto era el monto de, por no usar tapabocas. Y después, bueno, pasó todo esto de el regimiento de, no sé, creo que fueron los diputados que empezaron que todo esto era pues para, no estaba bien conforme a los derechos humanos y se tuvo que cambiar. Y al parecer así han estado, ¿no? En ese tipo de cambios por detalles así, y tanto en esas como en otras normalizaciones. Y también para no solo para ir adecuando a que no sea tanta una opción, sino hacer que la gente realmente acate pues las normas de seguridad. Ya llegó, creo que llegó el momento en que se manejaron las cosas, también se clausuraban ciertos negocios ya que no se adaptaban a las normas, que todo esto poco a poco por cómo llegó, ya que aquí todavía en el principio se fue de una forma muy tranquila, hasta que empezaron los brotes como el loco y se tomaron muchas más medidas en varios lugares. Pero también fue la adaptación de que muchos salieron a vender, ya que pues aquí en México hay una gran población y hay un gran porcentaje de lo que es todo un mercado informalizado. Así que no es fácil pues, simplemente que se metan a la casa y estar. Que eso también cambió mucho el rumbo de varios mercaderes, ya que o le cerraban el negocio o el tener que cerrar el negocio pues causó muchas bajas en lugares donde había que hacer renta, o lugares por ejemplo en plazas comerciales. Y hubo otros tipos de cambios, ya que también quienes se quedaron sin trabajo por este tipo de cosas tuvieron que empezar a hacer eh, trabajo, ya sea que la mayoría de los negocios que ya estaban y muchos otros que se introdujeron a este tipo de negocios, que fue ya pues usar el servicio a domicilio, y hubo varios cambios que se produjeron por toda esta situación. Y mm, también pude alcanzar a notar, porque antes
pues por aquí lo único que se escuchaba era el de la nieve, ¿no? Que pasaba y que nieve, nieve. De repente se dejó de escuchar y se empezaron a escuchar otros que pues, casi no se escuchan. Empecé a escuchar elotes, de repente que manzanas y de repente digamos que empezaron a brotar por digo la forma en que ya no, si ya no van a poder venir clientes a mi negocio, tengo que salir a ofrecer mi producto. Esa fue una alternativa para varios. Otra alternativa, pues, si no puedo yo salir a ofrecer mi producto, puedo ofrecer mandarles mi producto, que fue también el servicio de domicilio en cuestión a eh, pues también a lo que son las marcas de Uber Eats, Didi Food y todos los que tienen servicio de domicilio. Pues también hubo cambios tanto en su economía como en todo lo que elaboran ellos. Ha habido cambios en todo esto. eh, Ha sido, digo, en cuestión no solamente ha pegado social, sino también en vial, en económico. Es para hacer la situación que es, sí, aunque ya lo tenían como precavido o lo tienen escrito como qué hacer en ciertas circunstancias, cómo moverle, cuál es la capacidad de en cuestión a leyes o qué es lo que, hasta dónde tienen los límites de hacer acciones el gobierno, etcétera. Y para manejar todo esto fue eh, pues muy poco a poco, pero ahí va la cosa. Después claramente en lo personal, y no lo digo por mí, sino que a cada persona, o sea, en lo individual, a cada individuo también va a repercutir de maneras muy diferentes. El aislamiento, como en los cambios de ritmo en el trabajo, o sea, para los que tuvieron que seguir de cierta forma, cambiar ciertas formas, aunque tuvieran que seguir para el trabajo, ya que para cualquier tipo de cambio siempre se necesita un bueno, ciertos factores para que el cambio no sea, o si es brusco, pues se pueda seguir con un rendimiento de cierta forma. Así que para como fueron todas estas cosas, pues iba a haber repercusiones eh, por, por planes de contingencia que hubiera. Aún así iba a haber ciertas repercusiones por el comportamiento de todo como ha sido. Y es normal que o sea, en cada individuo también lo hubiera, ¿verdad? Aunque nos adaptábamos o nos fuéramos adaptando a cómo va cambiando, cómo se va evolucionando la situación, nosotros no siempre o no cada individuo va a tener la capacidad de adaptación a esa evolución. Y tampoco, y obviamente también va a haber arraigados que no, de una o de por una o por otra cosa, pues no se va a poder. Y ahí fue, digo, porque pues, hubo brotaron también muchas ideologías de todo esto, muchas leyendas urbanas, o llámese como se guste llamar, pero brotaron muchas formas de hablar sobre y opiniones sobre la situación que estaba pasando, incluso es, el no creer la situación, el pensar, el irse por otro tipo de pensamientos sobre esta situación y el, bueno, apoyar prácticamente, digo, hubo de todo, ideologías de todo. Y en cuestión a los que, digamos, tuvieron un aislamiento, porque pues yo no, yo me acepté un aislamiento más completo, gracias a la bendición de que puedo tenerlo.
puedo hacerlo, pero obviamente pues también de repente se me olvida un poquito la parte psicológica, que bien el cambio a mi, por ejemplo, a mi metabolismo iba a ser fortuito hasta tiempo después, ya que yo ya hacía ejercicio y que iba a seguir haciendo ejercicio. Aún así iba a haber un cambio en mi metabolismo por los tiempos de descanso o los tiempos muertos, o que aunque aún seguía teniendo yo actividades, iba a haber tiempos en los que yo ya no iba a ocupar porque los ocupaba saliendo o etcétera. Así que aún así iba a haber cambios, así que iba a haber cambios en mi metabolismo, y en un individuo iba a haber cambios en físicos, mentales y en todas las formas, por eso mismo. Y sí, de repente dejé escapar un poquito el psicológico. Pues era, digamos, en un aislamiento es el que más debería repercutir, no solamente el físico, porque el físico uno puede seguir haciendo alguna que otra cosa en aislamiento, pero el psicológico puede ser incluso puede ser muy abrupto el cambio, y que de repente no nos damos cuenta, ¿verdad? Ya que en el aislamiento hay muchas formas en que puede repercutir, tanto los cambios de humor como las formas de percepción del alrededor, ya que estamos limitados. Pero vamos a seguir dándole un poco más auge a ir concentrando, a ya adentrarnos a todo este confinamiento en el siguiente capítulo, como no.